Bienvenidos a esta última entrega de nuestro seminario Nada es nada, conjugando el verbo ser. Y con esta última entrega, con el epílogo que hemos titulado a este número 35 de los vídeos que empezamos a desarrollar desde el otoño de 2020, como epílogo he querido dejar pasar un tiempo prudencial, bueno, prácticamente un mes desde el anterior, desde el último vídeo, en el cual podíamos contemplar un poco a grandes rasgos el objetivo que habíamos creado, es decir, hacer un reloj, llegar a configurar un reloj biológico con unas características sobre todo utilitarias, sobre todo para poderse utilizar. Pero claro, para llegar a este reloj biológico hemos tenido que recorrer un larguísimo camino, por lo menos larguísimo en el sentido de que hemos tenido que visitar muchas panorámicas, hemos tenido que estar en algunos escenarios poco habituales dentro de la biología, dentro de lo que consideramos como biología, que era el final del camino, este final del camino que habíamos propuesto desde el arranque de nuestro seminario. Estamos en el epílogo, estamos en el resumen, de alguna manera, un sucinto, espero, resumen de todo lo que hemos ido recorriendo. Y antes que nada, bueno, pues una de las preguntas que me habéis hecho y que he contestado dentro de este último mes es ¿por qué en este momento había considerado oportuno llevar a cabo este seminario? Bueno, pues por circunstancias de la vida de cada uno hemos estado ocupados en otros quehaceres, en hacer práctico precisamente esto que nosotros estamos ahora haciéndoos contemplar, proponiéndoos como sistema de referencias. Y en estos dos últimos años, a raíz de un parón que se ha producido en muchos sentidos respecto a proyectos que estábamos en curso aquí en Menorca, respecto a proyectos que estaban ya configurados de alguna manera, utilizándose para ya crear una configuración cerrada, una configuración mucho más ajustada a nuestro propósito con el cual vinimos aquí. Pues ha habido un parón, nos ha parado a todos en muchas circunstancias este planteamiento del COVID. Y he creído que era pues, interesante dedicar este espacio, este paréntesis obligatorio en el que hemos tenido que estar sumidos, en hacer una referencia a toda una serie de fenómenos, de circunstancias pues, que hemos ido desarrollando a lo largo de ya prácticamente 25 años, estos últimos 25 años, en nuestro recorrido desde el proyecto que inició la ONG Gloria Olivaer. Y qué nada más y qué nada mejor que atender a una de las circunstancias más urgentes, y no porque sea el momento más urgente, sino porque lleva siendo urgente de resolver o de plantearse de alguna manera desde hace miles de años. Esto que reza nuestro cartel, que está aquí contemplándonos también, Noscete ipsum. Es decir, conócete a ti mismo. ¿Para qué? Para saber cómo cuidarte mejor. Para saber cómo cuidarte mejor y para entenderte suficientemente para llegar a cabo o llevar a cabo una conciencia que haya y que haga que ese conocerte y cuidarte mejor se pueda trasladar también al resto de los seres humanos, en principio, porque es nuestra especie, y, cómo no, a todo lo que es la naturaleza, el planeta y a toda esa configuración en la cual estamos inmersos de camino hacia el centro de una galaxia. Esta es la intención. Yo sé que al principio el recorrido ha sido un poquito difícil, entre otras cosas, porque hemos tenido que acercarnos a escenarios poco habituales, como digo, en el planteamiento de la biología, en el planteamiento de la naturaleza, pero era necesario. Arrancamos con una obra, con una intención dirigida desde mi compañero Josep María Vilagrasa en su libro Dioses en el desempleo. Esto fue el comienzo. No hemos tenido que utilizar el concepto de Dios durante todo el recorrido, aunque sí que dentro de los autores que nos han acompañado en las distintas fases, pues evidentemente estaba presente dentro de su obra el concepto de Dios, o el Dios de los cristianos en la última parte de las referencias.
Bien, hemos querido arrancar con precisamente con este título, con este libro, Dioses en el desempleo, porque realmente este libro, esta obra de nuestro compañero, no tiene que ver nada con los dioses. En el concepto clásico de religiones o no religiones, no. Es una obra, como ya vimos en su momento, como él nos explicó también, que tuvimos una entrevista en esos primeros contactos, que está dedicada a todo lo que tiene que ver con la medicina tradicional china, la ley de los 5 elementos y cómo saberla utilizar de forma más adecuada. Es una herramienta fantástica con la que hemos terminado la configuración de ese reloj que dijimos el más caro del mundo. Sí, ¿por qué? Porque es un reloj que depende de nosotros, es un reloj que tiene en sí mismo muchísimas posibilidades y potenciales para poder ser utilizado, que eso será parte precisamente de la segunda parte, valga la redundancia, de nuestro seminario. Arrancaremos una continuación en otoño, tal como empezamos en el otoño de 2020, pues arrancaremos en este 2022, en el otoño, con una segunda parte a la cual ya os hemos ido invitando para que participéis, que es una parte completamente práctica, ya de uso y disfrute, evidentemente de uso y disfrute de estas herramientas que hemos ido trabajando, que ha sido necesario configurar, evidentemente. Teníamos que dar un soporte de alguna manera que se ajustara a la razón, que se ajustara a lo que es la lógica, fuera de todo misticismo, fuera de toda fantasía, como yo digo siempre, fantasías animadas, que se centrara lo más posible en lo que es la realidad, esa realidad con mayúscula que a todos nos concierne. El título de esta última entrega, que hace la número 35 y que desde el principio pues serán aproximadamente unas 20 y algo de horas que hemos dedicado a estos vídeos en este seminario, el título que hemos cogido tiene mucho que ver con este encabezamiento que tenemos encima de nosotros, ¿no? Este nocete ipsum. Es una frase muy famosa, quizás de las más famosas de la literatura de Shakespeare y de no Shakespeare universal, que dice, ser o no ser, he ahí la cuestión. Bueno, pues nosotros, no llevándole la contraria evidentemente a Shakespeare, sino haciendo fe, haciendo razón de lo que hemos ido trabajando en todo este recorrido, hemos titulado este último vídeo, este epílogo, casi prólogo también de la siguiente fase, en ser o no ser, esta no es la cuestión, esta no es la pregunta. Ahora pasaremos un poco a también, cuando veamos el esquema de trabajo que hemos ido continuando desde el principio, a explicar por qué esta pregunta no creemos que esté correctamente hecha. Y claro, si una pregunta no está correctamente hecha, la respuesta es fácil que no sea la correcta. También es otro de los elementos con los que hemos ido trabajando, el hecho de ser lo más correctos posibles, lo más fiables posibles con lo que respecta al principio de la contradicción, que todo el desarrollo de todo este planteamiento, de toda esta sistematización, no cayera fácilmente en este error, en este posible error, sino todo lo contrario, que fuera un hilo conductor, como desde el principio, en el cual todos los elementos que hemos ido incorporando fueran entrando de una forma integrativa, pero suavemente sin forzar. Por eso hemos tenido que hacer una pequeña introducción. Yo tengo aquí conmigo un esquema de todas esas introducciones que hemos ido haciendo a cada uno de los vídeos, que bueno, dicho sea de paso, os tengo que pedir perdón en ese sentido en lo que se refiere al audio, porque en algunos es bastante difícil de entender a veces lo que se trata de explicar, pero bueno, en aquellos momentos no teníamos como ahora estas posibilidades para hacerlo lo mejor posible. Yo ahí os he pedido siempre paciencia y que los vierais una, dos o las veces necesarias, que para eso estaban grabados y a vuestra disposición, para que pudierais sacar todo el contenido de esas pinceladas, que no dejan de ser más que pinceladas propuestas a una forma de ver, de observar
este planteamiento biológico, que era el final de nuestro recorrido, el objetivo que nosotros nos proponíamos, desde otras perspectivas. Y desde otras perspectivas que tuvieran mucho que ver con eso que hablamos en los casi primeros 7 vídeos, lo que era la causalidad y la casualidad. Es muy importante tener esto en cuenta, que todo lo que hemos ido haciendo ordenadamente, lo más ordenadamente posible, tiene que ver con ese planteamiento de principios a los cuales la física, en este caso, dice el principio de entropía, el principio del desorden. Sí, vale, de acuerdo, pero ante el principio del desorden también hay un principio del orden. Ante la entropía está la sintropía, que es un principio que el primero, el del desorden, tiene que ver con el caos, y hay que entender bien el caos. No es ningún monstruo, es un planteamiento de posibilidades, pero también respecto a él está, como decimos, este principio de sintropía, en el cual es justo el elemento que mejor se ajusta, mejor empata con lo que es el cosmos, el orden. Y eso es algo evidente, eso es algo que no podemos, a estas alturas, pienso, del siglo que estamos, obviar. El cosmos, el orden, se establece en todos los aspectos. Otra cosa que nosotros sepamos o no entender al orden. Evidentemente nos cuesta mucho. ¿Por qué? Pues porque nosotros queremos imponer nuestro orden, imponer antropológicamente, antropomórficamente, ese orden dentro de todo lo que nos está ocurriendo o todo lo que es nuestro entorno. Creo que no lo estamos haciendo bien. Creo que estamos muy alejados de lo que es la interpretación de ese aspecto, de ese cosmos, de ese orden. Y lo tenemos delante, lo tenemos constatado por la naturaleza, que es un elemento que lo tenemos muy cercano a nosotros. Perdonad que estas cosas de los ajustes hay que hacer. Ahí. Lo tenemos, como decimos, muy patente, muy presente. Lo que pasa es que nosotros, ante esa realidad, nos rebelamos de alguna manera, infantilmente, porque no conseguimos nada. No conseguimos nada positivo. Es muy poco lo que hemos avanzado. Por eso hay que dar otros puntos de vista, otra visión, otra nueva visión de la biología. Evidentemente, la que hasta ahora ha sido configurada, sobre todo en los 2 últimos siglos de nuestra existencia, es una biología muy dirigista, muy mal encaminada, con unos elementos que se ajustan muy poco a esa realidad biológica. Y de hecho, desde aquí quiero agradecer la labor de uno de nuestros mejores biólogos en este sentido, que defienden la vida sobre todo, que es Máximo Sandín, y sus alumnos que le están siguiendo. Es una persona que nos está abriendo los ojos a otro planteamiento, que no es la lucha, que no es la pugna permanente, sino la colaboración. Yo desde aquí os invitaría a que viese sus obras, sus libros, evidentemente, y también sus vídeos, en los cuales explica magníficamente dónde estaba el error y dónde estamos ahora, y cómo no le cuadraban las cuentas a Darwin en su forma de entender lo que es la biología, y cómo nosotros sí que intentamos, utilizando una misma herramienta, las matemáticas, pero desde otro punto de vista, demostrar o mostrar que sí que pueden cuadrar perfectamente estas cuentas. Este planteamiento desde las matemáticas, desde la aritmética concretamente, desde la geometría, con ese fenómeno biológico que es muy complejo de entender por su magnificencia y por su cantidad de expresiones que tiene en todos los ámbitos. Bueno, pues aquí y a vuestra disposición está este resumen de cada una de las entradas de los vídeos que hemos ido dedicando. Hay una introducción, un pequeño resumen de lo que en cada uno de los vídeos está. Y como ya dije y he dicho a las personas que nos han estado siguiendo todo este tiempo y con las que hemos estado en diálogo este último mes para intentar contestar ciertas cosas que quedaban entre comillas, ¿no? Claro, volvemos a repetir, este planteamiento solamente son pinceladas de algo mucho más profundo y que hay que tratar ya en esta segunda parte, en este segundo seminario, de forma individual. Y con muy poquitas personas, como dijimos, no podemos dar abasto a todos los que han estado siguiendo este programa. Tendremos que hacer una selección y para lo cual, a los que estéis interesados, ya lo digo para que luego no se me olvide,
en este diálogo que tenemos hoy. Tenemos nuestro correo electrónico ong.gloriadelolivo@hotmail.com para que os pongáis en contacto, para que os expliquemos pormenorizadamente todos los elementos que queremos que son imprescindibles para entrar en esta segunda edición, en esta segunda fase del seminario, porque sobre todo va a ser personalizada. Vamos a trabajar con las personas y ya no con una generalidad de 100, 100 y pico personas que hemos ido contribuyendo en este desarrollo, sino a lo mejor solamente con 10, pero con 10 en profundidad. Y al menos, porque me lo habéis preguntado, al menos durante 1 año y medio. Es decir, vamos a hacer una rotación de ese reloj biológico, el reloj más general, ese último que configuramos con una esfera especial. Este reloj lo vamos a contemplar juntos durante las 4 estaciones y al menos una estación más. ¿Para qué? Pues para que tengáis un elemento en marcha suficientemente fiable y ya contrastado por vosotros paso a paso y poco a poco, para que luego podáis ir mirando esa hora cuando sea necesario, que es necesario siempre. En los primeros capítulos que dedicamos a este recorrido, a este seminario, basándonos también en esa frase del frontispicio del templo de Apolo en Delfos, el Nostete Ipsum. En esos primeros 7 capítulos, como decía hace un momento, estuvimos valorando lo que era la casualidad y la causalidad, para partir de un elemento concreto, no cualquier elemento, sino de un punto de arranque, un punto muy importante que luego hemos ido desarrollando. A continuación, ya empezamos a valorar lo que es el planteamiento de la consciencia. Pero el planteamiento de la consciencia no solamente desde la consciencia y la inconsciencia, sino desde la consciencia y la conciencia. Una de las cosas que creo más importante que tenemos que sacar como conclusiones o aprendizajes, si queréis llamarlo de esta manera, de este seminario, para mí es precisamente como reza en su inicio, en su titular: nada es nada, conjugando el verbo ser. Y hemos ido conjugando el verbo ser en distintas formas, pero siempre todas encaminadas a lo existencial, es decir, a lo que tiene que ver con nuestra vida y con nuestra trascendencia. Y, evidentemente, en esa conjugación, en la frase conjugando al verbo ser, hemos subrayado siempre precisamente ese término, la conjugación, que ahí creemos que está una de las respuestas más importantes a todos los dilemas de enfrentamiento, a todas las dicotomías, a todos los cara A y cara B de una circunstancia. En filosofía, en todos los aspectos que han intentado estudiar al ser humano o intentar entenderlo mejor, siempre ha habido ese planteamiento dicotómico, esa separación, o es una cosa o es la otra. No. Son las dos, es una conjugación, es la una y es la otra, pero en su orden, no en cualquier orden. Por eso nosotros hemos ido dando una vuelta de tuerca, este movimiento que hemos hecho de este planteamiento de Nostete Ipsum, que es la primera frase que encontramos en el frontispicio de este templo. Pero hay otra frase muy importante a la salida de este templo: nada en exceso. ¿Cómo se interpreta este nada en exceso? Pues que tenemos que tender al término medio, evidentemente. Eso es uno de los elementos que más razonablemente nos parece entender de esta interpretación. Pero también hay otra interpretación. La nada es absoluta, es infinita, es totalmente necesaria para que luego surja el todo y los dos se conjuguen en el infinito de sus posibilidades y sus potencialidades. La nada en exceso, entendida como un capital de referencia que tenemos para ir abordando todos los planteamientos que surjan en la realidad, es un elemento también a muy en tener en cuenta, no en negativo, sino en positivo. Y ya que hablamos de negativos y positivos, pues vamos a ir a este planteamiento, que ha sido la matriz donde nosotros hemos ido intentando conjugar todos estos elementos, pero partiendo de posiblemente un error,
un error de entendimiento, un error de observación, que es la opción que tenemos como opción A. Nos referíamos y nos referimos en un principio a ese planteamiento, a esas 4 reglas a las cuales yo hice alusión y dediqué unos cuantos vídeos a la educación, que es un planteamiento muy importante, y estas formas nos fueron dadas desde que éramos muy pequeñitos cuando empezábamos a abordar el planteamiento de las matemáticas. Bueno, yo he explicado evidentemente en esos vídeos dedicados a la educación prohibida, titulados así, la educación prohibida ya no tanto, a dilucidar por qué esta secuencia, por qué esta forma ordenada de alguna manera incurría en desórdenes muy importantes. Aparentemente no, porque habrá quien diga, bueno, ¿y qué más da? Total, son 4, 5 símbolos de las matemáticas, de la aritmética, que tanto da como se utilicen. No tanto da. Porque lo mismo que en las matemáticas hay un orden perfectamente establecido, perfectamente riguroso, en los elementos que forman parte de ella, como son estos, los más comunes, los más básicos, también tiene que tener un orden. También tienen que tener un orden. Y estuvimos viendo que eso de suma, resta, multiplicación y división, y el igual, que fue el quinto elemento que introducimos en este planteamiento, no era el orden correcto. Y pasamos a la forma B y le dimos otro orden diferente. Y fueron 2 cambios. Como veis, tampoco tantos cambios, 2 cambios. En el primer binomio, en el sumar-restar, lo pusimos como restar y sumar, el yin y el yang. Es decir, aquí empezamos partiendo de la nada, que significa el vínculo del negativo, lo anterior, para ir continuando por el camino del todo, que viene a significar el símbolo de sumar, de seguir creciendo. Lo explicamos ahí sobradamente, por eso siempre digo que para entrar a esa segunda parte del seminario tenemos que hacer una valoración de quién entra y que tenga suficientemente claro estos elementos que estamos trabajando, porque van a ser base fundamental para luego el desarrollo, entenderlo con unos buenos cimientos. Este primer binomio que encerrábamos ahora en un paréntesis, lo estuvimos trabajando, estuvimos diciendo el porqué, de una forma lógica y razonada, sistemáticamente, tenía o debía de estar de esa forma configurado para no caer en la contradicción. Y en el siguiente binomio, el único que ha mantenido el supuesto desde un principio ha sido el signo de la multiplicación. Lo mantuvimos en el mismo signo, en el mismo sitio. ¿Por qué? Porque es el elemento más coherentemente después de la suma. Es una suma acelerada, de alguna manera acelerada. Y cambiamos, borramos, tratamos de quitar de en medio un elemento distorsivo, distorsionante, que es el signo de la división, que como símbolo, cuando pensamos en él, cuando pensamos todo el desarrollo que asume esa división, no nos sale nada bien, no nos sale nada claro, nos salen conflictos continuamente. Es un elemento de distorsión que tenía que ser cambiado por otro que tuviera una linealidad coherente con el principio del que estábamos hablando. Y pusimos en su lugar precisamente el signo del asterisco, que conlleva en esa configuración el símbolo más y el símbolo por a la vez. ¿Qué significa esto? Una aceleración todavía mayor, todavía más fuerte, más importante, porque en nuestro siglo XX se ha acelerado todo muchísimo desde los siglos anteriores. Tecnológicamente, sobre todo, ha sido un cambio brutal en cuanto a la cantidad numérica de lo que ha cambiado todo. La velocidad ha subido en todos los niveles, pero ¿sabemos dónde vamos a tal velocidad? No lo sé todavía. Ese planteamiento no nos lo acaban de decir las ciencias. Las ciencias estudian el qué, el cómo, pero no el por qué y el hacia dónde. Es importante saber el qué y el cómo. ¿Y el cuándo? Sí, por supuesto que es muy importante, pero no nos tenemos que ceñir solamente a estas particularidades.
Hay una que es ahí donde entra precisamente el añadido de matemáticas existenciales, geometría existencial y biología existencial, es decir, el hecho de la derivación de hacia dónde, con quién y para qué vamos en este recorrido cósmico. Bien, pues el asterisco es el elemento que, como explicamos detalladamente en su momento, es el que mejor representa esa altísima velocidad que aparentemente en la cual estamos sumergidos. Y le da un sentido, y le da el sentido de la velocidad de la luz. Nosotros somos organismos, entes, en los cuales los fotones, los elementos que vienen del Sol, están muy representados, son muy importantes dentro de nuestra fenomenología, de nuestra expresión. Y de alguna manera este símbolo y esta circunstancia, este recorrido que planteamos, se ajusta a ese elemento, a esa velocidad, a esa altísima velocidad, pero dándole un sentido de dirección, de vector de dirección, o un sentido biológico y a un sentido biológico existencial. Porque diferenciamos claramente en nuestro recorrido lo que era la vida y lo que era la existencia y lo que era la esencia del ser transformado o del ser manifestado en el ente, en nosotros, en este arbolito que tenemos aquí o en cualquier otro de los seres y entes que están con nosotros en la naturaleza, viajando en el mismo viaje, con el mismo recorrido y, como os he dicho en estos vídeos también muchas veces, con un sentido seguramente mucho más coherente que nosotros, porque tienen un paquete, su instinto, que es totalmente fiable, porque están todos de acuerdo en ese sentido común que también estuvimos hablando, con mayúscula, el sentido común de la naturaleza, de ese curso de acontecimientos, de ese viaje, de cada uno de ellos qué propósito tiene en esa participación, en esa expresión de qué, de la existencia, del más allá de la existencia, de la esencia de la que todos formamos una expresión. Hay una frase, hablando también de la ciencia, que yo recogí de un pensador científico, evidentemente, un pensador que de todas las frases, que hay muchísimas frases que tienen que ver con la ciencia, la que más ajustaba a este planteamiento que hemos ido recorriendo, precisamente era del filósofo, físico y psicólogo astrohúngaro Max Ernst, o Ernst Mach, que decía y afirmaba: la función biológica de la ciencia es dotar al individuo plenamente desarrollado de unos medios de orientación lo más perfectos posibles. No existe otro ideal científico. Cualquier otro sería o carecería de sentido. En este breve discurso, en estas frases cortas, ¿no?, que a veces recogemos de nuestros ancestros, para mí el hecho del desarrollo de los potenciales del ser humano que confiere esta frase como objetivo prioritario de la ciencia me parece fundamental. Y es uno de los elementos que hemos seguido en este planteamiento, ajustando estos elementos desde bases de la ciencia más dura o de las ciencias más duras, como son las matemáticas y la geometría, cómo tienen que ver, cómo encajan perfectamente, cómo son una continuación de lo que es lo abstracto a lo que es material, pasando por esa forma, por esa fenomenología de las formas bien ordenadas, en forma sintrópica, en forma de coherencia, en definitiva, en forma cósmica. Esas son las formas geométricas, para llegar en esa suma de referencias, de axiomas, a la biología y ver que encaja perfectamente en esa trayectoria tan sencilla que hemos planteado como opción B en estas estructuras, creando una superestructura mucho mejor inteligible, con unas bases, con unos cimientos suficientemente sólidos para confiarnos de esa estructura y llevar a cabo un planteamiento diferente respecto a lo que consideramos vida y a lo que consideramos existencia.
Nos han acompañado filósofos en este recorrido, desde los presocráticos, sobre todo filósofos que he elegido de entre todos los que más tenían que ver con referencias a la naturaleza, los que más habían tenido en cuenta la naturaleza y al ser humano como parte o forma de expresión de la misma. Dimos un salto hasta Spinoza, como elemento vinculante entre aquella fase más antigua y nuestro siglo XXI, donde nos acompañó también en un capítulo especial un filósofo o pensador o historiador, que es Noah Harari. Es una persona que para unos es controvertida, como todas las cosas, pero que también nos sirvió para replantearnos precisamente eso que tenemos que ver con ese Dios o esos dioses, llevando a cabo, pues, dentro de ese recorrido, un vínculo, un nexo entre el principio, nuestro principio de dioses en el desempleo, y el Dios de Harari, que nos está planteando el Dios o el cual se quiere convertir el ser humano. Para terminar con la última parte dedicada a la suma biológica. Y aquí elegimos, bueno, pues al autor de otra suma mucho más conocida que la biológica, que es la Suma Teológica contra los Gentiles, nuestro también filósofo, que se dedicó en su vida a replantear, a hacer una especie de compendio que de alguna manera sirviera para su propósito, que era encontrar la referencia de Dios. Tomás de Aquino. El tomismo es una forma de acceder, de dirigirse a ese concepto abstracto que la religión católica, concretamente la religión católica, ha elegido como elemento. Bien, pues nosotros, frente a esta suma que era teológica, pusimos nuestra suma biológica. Y no contra nadie, ni contra los gentiles, ni contra los no gentiles, sino precisamente a favor de todo ser humano, de la especie humana, y a favor, evidentemente, de lo que es la trascendentalidad más allá del humano y que tiene que ver con nosotros. En este siguiente planteamiento podemos observar dos círculos. Un círculo lo han puesto como el ego, que es el posicionamiento o la situación del ser humano en el centro de un círculo donde están varios representantes de esa naturaleza a la que aludíamos, con respecto a la misma naturaleza, que es un círculo en el cual estamos incluidos. Esto no tiene que estar en disputa, no tiene que haber y seguir estando en enfrentamiento. El colocarse el ser humano en el centro de ese círculo, en el centro de esa circunferencia, en el centro de esa esfera, en el ego, no es más que una posición mal entendida, precisamente por no conjugar, porque el egoísmo es un planteamiento que cierra, que inmoviliza, que no cumple el efecto adecuado de la posición que tendría que ser el punto equidistante de un círculo, de una esfera, porque le falta el altruismo. El altruismo es esa otra dirección en la naturaleza. Es cuando el ser humano aprende a conjugar el egoísmo, es decir, la dirección hacia su ego, hacia su entendimiento, y a la vez en conjugación, en esa especie de respiración o de conspiración que nosotros decíamos para conjugar lo que era la consciencia y la conciencia, a través de la conciencia dirige todo ese planteamiento que ha sabido recibir a la naturaleza. Y se crea un pulso, una dinámica, una conjugación constante en la cual todos los elementos son contemplados de la misma manera. Todos los elementos que formamos la naturaleza como expresión, que estamos en un planeta llamado Tierra, tenemos las mismas circunstancias como propósito, y esas tenemos que entenderlas, porque hasta ahora no las hemos entendido. Y ese no entenderlas, lo que ha significado es estar en contra de la naturaleza. Esto es una evidencia, es un hecho, no se puede decir no es así.
y cada vez a mayor velocidad en destrucción y en violencia. No podemos seguir así. No podemos continuar este camino cuando se están mermando tanto las posibilidades, ya no del ser humano solo, que las tenemos muy mermadas, sino del ser humano respecto a esa naturaleza emergente que está con nosotros y nos acompaña. El papel del ser humano en el centro de ese punto referencial, de ese punto equidistante, no es para dominar, no es para competir, no es para tener su ejercicio respecto a la naturaleza, a que prevalezca su egoísmo. En absoluto, es un punto de referencia crucial, pero crucial entendiéndolo precisamente con esa ecuación. Si multiplicamos es para llegar a ese asterisco, a esa irradiación, compartir esa irradiación desde la conjugación precisamente del egoísmo y el altruismo es lo que nos puede dar la capacidad y la posibilidad de a lo mejor cumplir ese propósito que puede ser nuestro. Porque por algo somos tan raros como bichos, como pertenecientes, como animales a este entorno natural. Por algo somos, pero tenemos que interpretarlo mejor. Lo estamos haciendo muy mal. Y no solo para nosotros, como digo, para lo que es la humanidad, que ya no tiene sentido de especie, ya no tiene esa formalización, esa configuración dentro de todo el conjunto de la naturaleza, como desde un principio tuvimos, y lo ha cambiado por otros elementos que para nosotros son cultura, para nosotros son conocimientos, pero muy mal encaminados. Solo tenemos que ver los hechos. Hay alguien que dijo, por sus hechos o por sus obras los conoceréis. Bien, pues yo creo que es hora de reconocernos. Es hora de utilizar de forma integrativa, de forma conjunta la cooperación y no la competencia. El ser individual, sí, evidentemente somos individuos, pero también tenemos que conjugarnos con el resto de los individuos en positivo, porque si no nos conjugamos en positivo y solo lo hacemos a nivel de disputas y separación y división, nunca podremos llegar más allá de la división, de la muerte, tal y como está planteada. Nunca podremos llegar a ser una expresión de esa comunicación que viene del sol y nos irradia no solo calor, que ahora decimos, vaya calor que hace en verano, no solo calor, sino también una luz que lleva como integrante en ese paquete, lleva comunicación, lleva diferentes formas de canalización de una serie de elementos que nosotros hemos interpretado desde la ciencia, como los rayos cósmicos, los rayos gamma, los rayos X, los rayos infrarrojos, es decir, toda esa gama, las ondas de color, es decir, toda esa división del haz de luz es información que trasciende a todos los elementos que están dentro de ese sistema solar, que trasciende, que penetra, que catapulta y que dirige hacia el cosmos, hacia el universo. No sabemos por qué o no sabemos para qué, pero no seamos un elemento de interferencia como estamos siendo. Vamos a sumarnos, vamos a multiplicarnos con sentido común, con mayúscula, porque el sentido común con minúscula nos ha servido para poco. Vamos a sumarnos y a multiplicarnos en ese sentido común con mayúscula, el que tiene la naturaleza, y es una C que se cierra, es una C de un círculo, porque todos sus integrantes, todos los elementos, todos los seres, todos los entes de la naturaleza están de acuerdo, de acorde precisamente a ese mismo mandato, a esa misma secuencia, a ese mismo propósito. De ahí puede surgir una esfera, y lo que es ahora un huevo, la forma oval que tiene la Tierra, puede pasar, también es una posibilidad, a ser en su momento una esfera, y estar perfectamente conjugada con eso que hemos oído, que es la música de las esferas. Ese es el propósito, ese ha sido el propósito, ver unas pinceladas de estos planteamientos con un orden, con un planteamiento lo más correcto posible, lo más razonado posible, como veréis los que hayáis visto
no a todos los vídeos, sino desde el principio, que por eso partimos desde un principio hasta este momento, en el cual también estuve a punto de este epílogo titularlo "Pongo a Dios por testigo que no volveré", que es una frase muy famosa también de una película que es Lo que el viento se llevó, y es un momento de la película cuando termina la primera parte, que es un atardecer, y la protagonista pone a Dios por testigo de que no volverá a caer o a tropezar con una misma piedra, que de ahí en adelante va a tener otra opción en su vida. Estuve tentado de poner ese título, pero más que nada para que no se asocie a nada que tenga que ver con religiones ni con nada. Es una película, es una frase de una película, pero que significa un hasta aquí y desde aquí hacia adelante. Por eso, y a la vez que salía el nombre, se nombraba a Dios y nada menos que como testigo, también se cerraba de alguna manera este círculo primario que hemos planteado, porque empezamos con dioses en el desempleo y podía haberse terminado con este "pongo a Dios por testigo de que no volveré a ser inconsciente". Utilizaré la consciencia y la conciencia para desarrollar ese potencial necesario y ponerme a la altura de las circunstancias que la naturaleza está permitiendo que existamos todavía en ella. Entonces, bueno, no sé si lo hemos conseguido. Yo estoy contento de vuestra respuesta, de las personas que nos habéis seguido, de todas las dudas que os habéis planteado, porque hemos tocado temas y términos muy arquitectónicos. Es cuestión de profundizarlo, es cuestión de ir viendo el hilo conductor y dónde si tiene algún fallo, y aprender de ese fallo, aprender de ese error, incluso de esa primera opción A. Vamos a volver un momento a ella para que lo tengamos en visualización. También en esta opción A se puede sacar partido de este primer planteamiento, porque cuando estamos en esta fase, que es esta, si la realidad nos plantea un elemento negativo para nosotros, algo que nos corta el estar disfrutando, sumando de nuestra vida, como puede ser una enfermedad, como puede ser cualquier otro elemento que nos haga plantear un momento de paro, un momento de reflexión, pues vamos a saber entender y trabajar este elemento de error, para que no se convierta en un horror si se mantiene así durante tiempo, crónicamente, sino que para que se pueda integrar desde aquí a la suma, para que pueda volver al sitio que le corresponde y a formar parte de este signo, como veis que estoy señalando, de la horizontal. Ese es su planteamiento, transformar el error en una oportunidad. Y en una oportunidad, sobre todo, para establecer un movimiento de conciencia necesario, porque la conciencia es aquí y la conciencia es aquí. Y la manifestación de esos dos elementos está en el símbolo bien interpretado de la multiplicación hacia el asterisco. Esa es la que nosotros consideramos la respuesta del sí. La respuesta del no, si veis en el grafismo, son picos. Y tiene la O, el cero, al que tuvimos que volver en matemáticas, tuvimos que volver al cero, tuvimos que analizarlo a fondo, estudiar su estructura anatómica y fisiológica. Yo nunca lo había visto esto en matemáticas, evidentemente. ¿Por qué? Porque han sido operativas, sobre todo, y nunca explicadas, ni nunca concebidas como en este caso hemos hecho nosotros, frente a esta opción B en la cual hay un sí, hay un sé. Es decir, hay un elemento, la S, que nada tiene que ver con la N. Nada. Es un elemento que se acopla perfectamente, que es circular, semicircular, y que se conjuga con un afirmativo con toda potencia y con todo su acento. La I de individuo, pero un individuo que se conecta perfectamente con todo lo que son los entes que conviven con él y que están en el mismo camino, como decimos
en ese cosmos, en ese recorrido por la galaxia, hacia un centro totalmente desconocido, pero aparentemente lleno de luz. Ahí van todas las estrellas, los planetas, todos van confiados en algo que pasará o que tiene que pasar a continuación. Es un bonito viaje, y en este sentido os hemos querido acompañar. Pues ya sabéis, en octubre, en el otoño, seguramente empezaremos con ese planteamiento, esta segunda parte del seminario, haciendo útil esa herramienta, como decía Ernst Mach, útil. ¿Para qué? Para desarrollar los potenciales, para que no tenga la inteligencia artificial que venirnos a imponer una forma en la cual está completamente exenta la emocionalidad, el corazón, ese corazón que siempre tengo presente. Y ese corazón que también tuvimos que echar mano al principio en esta obra, que os recomendaría no su lectura porque muchos habéis leído, sino su relectura y su reflexión. Y también, para terminar, este otro libro, esta otra obra que para mí es fundamental en ese proceso, como indica su título, El origen de la conciencia en la ruptura de la mente bicameral, de Julian Jaynes. Es un libro muy interesante que nos retrotrae al principio, a ese principio de nuestro desarrollo como seres humanos hasta la actualidad, y nos va explicando por dónde hemos pasado y cómo hemos pasado. Es un elemento, son dos libritos, uno más gordo y otro más pequeñito, que creo que para este verano, que supuestamente tenemos, aparte de calor, de mucho calor, un poquito más de tiempo, podemos dedicar a leer y a reflexionar. Pues ante todos aquellos que ya luego en privado quieran continuar con este recorrido, con este viaje a lo personal y a lo trascendente en sí mismo, hasta aquí hemos llegado, como se suele decir. Os esperamos, y a todos aquellos que no puedan formar parte de este pequeño grupo con el que trabajaremos, que sigan trabajando. Hemos puesto cerraduras y llaves a puertas que se pueden abrir exactamente igual que hemos ido haciendo o intentado nosotros. Y esa es la labor de cada uno, y esa es la responsabilidad personal en nuestra vida y en nuestra existencia. Gracias a todos, de verdad, de todo corazón, por haber estado juntos en este viaje extraordinario, en esta aventura que no tiene fin, solo continuará.